¿Es importante leerse un libro antes de ver una película? No. Vale. Si quieres saber por qué, no te pierdas lo que viene a continuación. Prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Ay, los pongo a bailar la pelúa. El que no baile que lo despelucan. Hijo de puta no me cuquen. Lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen. En este género yo fui un Hadouken. Ey, y se extinguieron como los dinosaurs. Recientemente fui al cine a ver la peli de Dune. Mucha gente amante del cine ha alabado el trabajo que se ha hecho con esta película. ¿Y queréis saber mi opinión? ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Esta película tiene una gran cantidad de fallos y aspectos mal trabajados en prácticamente en todos los ámbitos. Los personajes no están bien construidos ni el reparto se adecua mucho a ellos, aunque algunos, como el protagonista, podríamos decir que sí encajan algo. Pero no sé a quién se le ocurrió contratar a Josh Brolin, un diamante en bruto de la interpretación, dándole la vida a Cable, a Thanos, a K, de Men in Black, entre otros grandes personajes, como Jonah Hex. ¿Y lo han hecho para que haga de guardia genérico? En plan con mucho rango, pero con el mismo carácter siempre y con la misma expresividad. Tampoco sé muy bien a quién se le ocurrió contratar a Javier Bardem para que haga como 2 escenas. Y los efectos especiales no se libran tampoco. Parecen de una serie de Netflix. A veces son buenos, cuando se trata de tecnología, pero otras veces animan a los gusanos y bueno, yo creo que ya se ve. El ritmo es lento, la fotografía está bien, pero no es destacable en lo absoluto, y la música es apropiada pero carente de carácter propio. Eso sí, el tono es adecuado la mayoría de las veces, salvo cuando dicen ciertas frases que a estas alturas ya no suenan tan bien, como el dicho ese del miedo lleva a la destrucción total o algo así. Ese nivel de escritura actualmente es más cercano al que tendría un niño. Y llegados a este punto, en el que realmente me tocaría decir que pasan 4 cosas interesantes en la película, que hay conceptos poco o nada explicados, que hay cosas demasiado vistas, como el concepto del elegido, y ahí es cuando entraríamos a criticar el guión. ¿Y qué pasa cuando en el cine se hace una adaptación de un libro y el guión queda flojo? Lo de siempre. Para entender una película, tienes que leerte el libro. ¿Hay otro? Supongamos que tenemos un libro, un clásico. Vale, ¿cómo pasamos de esto a esto? Se escribe un guión, pero se empieza por hacer una sinopsis. Esa sinopsis no es como la que lees en las carátulas normales de los libros y películas, o videojuegos, porque esas son el tipo de sinopsis que son para captar público, para que leas un poquito de qué va la historia y te intereses y compres el libro, el videojuego, la película. Pero esto no, esto es otro concepto. Aquí lo que se hace es contar toda la historia de forma muy resumida de principio a fin, spoileándolo todo, para que se entienda la idea de base, el concepto, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere contar, lo que pasa, vamos. En producción les gusta ver que se financia y, claro, comprender bien la idea antes de desarrollarla, por lo que este paso es vital. Es decir, se condensaría un libro entero en, no sé, una página o 2, puede que menos. Y ahí te pondría todo lo que veríamos en la peli, en principio, que luego se hacen cambios. Pero en este punto ya se tiene que entender la idea. Y de ahí pasamos al guión literario, que se escribe en Corriere 14 con un interlineado específico para que siempre se haga igual en todo el mundo. Y esto se hace así, porque luego viene el desglose en octavas y, bueno, otras movidas de la preproducción que ya os explicaré más adelante, si este vídeo recibe suficiente apoyo. Hey, si te interesan temas de cine, no dudes en suscribirte, ahora estás a tiempo. El caso es que hay un sinfín más de movidas en la fase de preproducción, y algunas de ellas están precisamente pensadas para que se entienda la historia. Además del guión literario, hay un guión técnico donde se especifican los planos de las escenas, así como lo que aparece en ellos, sonido, personajes, localizaciones. Con eso se podría hacer una película o incluso un corto, como este que hice yo con un amigo y os recomiendo que veáis. Pero aún así hay más fases aún que se pueden hacer, como un storyboard, que es un cómic donde se te mostraría los dibujos con los planos ordenados de cómo se rodaría una escena, o todo lo que se vaya a filmar. Este es un recurso que suele emplearse en las escenas más caras o complicadas para asegurarse de tener la mejor elección de planos para que la escena funcione según lo esperado. Pero en animación, además, tiende a usarse todavía más. Imaginaros hacer una peli de stop motion, con el tiempo que cuesta, para ver que luego los planos no quedan bien. Como se gasta mucho tiempo, cualquier fallo es bastante caro. Así que hay un instrumento más.
A raíz del storyboard, puede crearse un vídeo animado, que queda parecido a cuando ves que alguien sube un manga a YouTube y hace efectos de esos un poco chuscos para que parezca que está animado. Incluso tienen diálogos doblados para medir bien el tiempo que se emplea en cada plano. Todo esto daría una versión cutre y de baratillo de lo que sería la película. Pero se sabría qué tipo de música hay, qué tiros de cámara e iluminación deberían emplearse, así como enterarse de todo y juzgar si los conceptos usados en esta película o historia se entienden para el producto final, para plasmarlo de la misma forma o hacer algún cambio o ajuste. Vamos, que hay suficientes recursos y mecanismos para saber si en una película se va a entender todo o no se va a entender ni papa. Y si se usa con las escenas más caras de la película, es que funciona. En escenas como The Meg, donde el megalodón hace su gran aparición de una forma espectacular, son de lo mejor de la película, además de bastante caras. Y pese a los errores que cometen otros apartados, esto lo hace bastante bien. Y eso probablemente se deba a que hayan usado estos mismos mecanismos para asegurarse de que la escena va a quedar así. Pero la escena de una película no es lo mismo que la adaptación de un libro. ¿Por dónde íbamos? Hay películas como Eragon que se supone que adaptan un libro, pasan de ciertos conceptos e incluso modifican elementos de su bestiario cambiándolos por una auténtica cutrez. Hay adaptaciones anime, por desgracia, pero algo potable hay. Se ha criticado muy duramente a Alita Ángel de Combate, pero en general no está tan mal, para los estándares. La peli se entiende bien, y aunque adelante cosas que están por venir, cosa que no hace su manga... Me lo leí después de ver la peli, ¿vale? Pero sigue sin hacer falta leérselo para entenderla. En general aporta más que otra cosa. La estética no me parece acertada ni pega con el tono del manga así como su historia. Y los cambios que toman de... no sé si era del anime o de la peli animada o de qué, pero en lo referente al pasado del profesor con el cuerpo de Alita... bueno, dejémoslo ahí. Pero quitando este tipo de detalles, es una obra más o menos fiel que evidentemente ha blanqueado su contenido para ser apto para una mayor parte del público. Pero esto lo han hecho a sabiendas y ha sido cosa de la dirección y de la producción, un poco de todos. En el anime de Attack on Titan también adelantan conceptos que en el manga se verían más adelante. Sí, me leí el manga, pero para evitarme spoilers. ¡Hey amigo! ¿Quieres saber quién es el titán colosal? El caso es que quedó bastante bien y llegó a generar más interés entre los que no leían el manga, o sea que funcionó bien. En Jurassic Park cambiaron conceptos. John Hammond dejó de ser el malo y no fue devorado por los Consognathus. Aparecen tilosaurios, que en la peli no, y hay 2 tiranosaurios. El Carnotauro también aparece en Jurassic Park y tiene poderes de Predator. Pero la película se quedó con ciertos conceptos que en producción se considerarían más plausibles, o en dirección y producción. Como ya he dicho otras veces, Michael Crichton utiliza esta historia para especular con la naturaleza de los dinosaurios. Los difolosaurios eran grandes depredadores de la época, pero tenían una mordedura muy débil, por lo que se planteó para su historia que podrían ser venenosos e incluso añadió unas membranas que no se sabe si las tenían o no realmente, ya que no tenían hueso. Los camaleones cambian de color, y esto lo sabemos porque son contemporáneos nuestros. Si se hubiesen extinguido antes, pues no lo sabríamos. Evidentemente, no es algo que se quede en los huesos. Así que Crichton pensó que igual habría algún superdepredador con esta habilidad pero más acentuada, como un Carnotauro. En la película cogieron al Dilophosaurus y pasaron del Carnotaurus. Nadie echó especialmente de menos a este segundo. Y la historia no se vio afectada, aunque yo creo que habría molado. Y sin embargo, el resto de dinosaurios eran más normales, y por lo que la historia es más creíble. Además de cambiar la personalidad de John Hammond. Fue algo que salió bien, pese a que fue un cambio arriesgado. Hay muchas licencias que una adaptación puede tomarse con respecto a la obra original. Y si no me creéis, mirad a estas dos. Unas veces sale bien y otras no. Pero no culpéis a la obra diciendo que es difícil de adaptar, sino a la productora. Y más ahora que todavía está reciente el lanzamiento del Escuadrón Suicida. 2 películas con la misma naturaleza, incorporando una gran cantidad de personajes con trasfondos que recibirían un trato u otro en función de su relevancia en la trama, y ambas incorporan grandes similitudes. Una panda de fracasados, con un monstruo raro, un tipo con una hija y muchos problemas, además de una loca y un propósito. Pero habían 2 directores distintos y 2 enfoques muy distintos. ¿Cómo? Él puede hacer lo mismo, pero no le sale igual, pisa. Y que el resultado era inevitable porque no dejarían de discutir, ya que en toda la película aparece un conflicto entre un estilo oscuro y un estilo con lucecitas y esas cosas. James Gunn, por otra parte, fue a plato hecho. Pero claro, es que es James Gunn, y a él le sale bien. Los personajes también tienen un trato radicalmente distinto en ambas pelis. De hecho, toda la película trata los detalles de forma distinta. La primera parece un tráiler todo el rato, mientras que la segunda llega sorprendente en su evolución por cómo pasan las cosas, aunque ya sepas el resultado, porque este tipo de películas suelen acabar igual. Oh, no voy a matarte. Voy a hacerte daño.
mucha caña. Dune tiene problemas con frasecitas que en otros tiempos igual habrían sonado muy bien, pero decir que igual han pasado un poquito de moda. Y un claro ejemplo es el concepto del elegido. He llegado a ver a gente que señalaba el parentesco entre esta obra y Star Wars. Al ser el libro más viejo, sería Star Wars quien se inspirase en esta obra. Pero ¿por qué esta peli tiene cositas así que parecen sacadas de Star Wars? Tiene una puesta en escena sospechosamente similar, así como su fotografía. Casi parece de la serie del Mandaloriano, y por mucho que el libro fuese anterior, la peli no lo es. Y es un referente facilón. Además de que no todas las obras están hechas para ser representadas de la misma forma sin importar el tiempo que haya pasado desde su aparición. Y como espectador, no tengo por qué saberme de cuándo es el libro ni nada relacionado para entender ni disfrutar de la película. De la misma forma que tampoco he necesitado saber que James Cameron hizo el guión de Avatar muchísimo antes de la película y simplemente lo guardó en un cajón a esperar a cuando fuera el momento adecuado para hacerla. Y lo mismo con gran cantidad de los personajes del cartel. Un buen reparto en el cartel, pero interpretado por personajes con poco peso o profundidad que los vuelve olvidables, me hace sentirme estafado. Poner a Zendaya a hacer un anuncio de Colonia media peli para que salga justo al final, lo veo como una decisión muy cuestionable por parte de la dirección y de la producción. Jason Momoa hace de héroe genérico. Si este personaje fuera interpretado por un actor desconocido, nadie se acordaría de él, y lo sabéis. Si ves la peli medio despistado, no te enteras de que Javier Bardem sale en ella. Las tensiones políticas carecen de base sólida de cara al espectador. No conocemos bien a ninguno de los bandos, y además los antagonistas tienen unas movidas raras, mal explicadas o que el espectador promedio ignora. Una adaptación va de cara a crear una historia sobre una base sólida, decidir qué tipo de personajes y desarrollo tendrá su trama y trabajar con esto. No soltarme un largometraje con una buena fotografía y un gran reparto para que no pase gran cosa y aún así me falta información por muchos lados. Yo creo que llegados a este punto del vídeo, ya sabréis que hay herramientas de sobra para saber si una historia se entiende o no por sí sola. Sabéis que es posible hacer cambios en una narración para crear una historia que se adapte al formato del cine, y si aún así con todo esto me vais a soltar lo típico de léete el libro para que se entienda la peli, dejadme deciros que es como si yo os atendiese en un restaurante y os diese comida precocinada para que la terminaseis de preparar en vuestra casa. Y antes de terminar, estoy preparando algo muy especial para mis suscriptores y necesito vuestra participación. Ponedme en comentarios películas que queréis que comente y esperad a que salga ese vídeo. ¡Chao!